Entonces vamos a dar inicio a la sesión. La primera presentación está a cargo del ingeniero David Quesada. No sé si lo podemos poner ahí para iniciar y presentarlo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. No sé si ya me... Hola, Pren, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenísimo, David. Pues gustazo saludarte. Pues, solo para presentarte brevemente y luego el espacio es completamente tuyo. Les comento rapidito. David pues es ingeniero en sistemas, informática, sistemas y ciencias de la computación de Universidad de Galileo. David tiene estudios a nivel de maestría en sistemas de información, investigación de operaciones. Tiene bastantes años de experiencia en la parte de automatización robótica de procesos. Ha realizado proyectos grandes utilizando automatizaciones inteligentes en aplicaciones a nivel mundial, impactando áreas como finanzas, atención al cliente, banca, entre algunas otras. Tiene bastante experiencia en diferentes herramientas que se utilizan para esto, ¿verdad? Como Blueprints, UPath y entre algunas otras, ¿verdad? Actualmente labora en EY como Senior Consultant de Desarrollo e Implementación de Soluciones en RPA. Y también ha elaborado como desarrollador, también tiene bastante experiencia en desarrollo en general en aplicaciones móviles en empresas grandes aquí en Guatemala. David nos va a estar hablando un poco acerca de cómo utilizar RPA, ¿verdad? Que es algo que está tomando muchísima fuerza y cómo integrar eso con inteligencia artificial, algunas aplicaciones interesantes de inteligencia artificial. Ok, David, entonces pues te dejo en el uso de la palabra y muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Pren, por la presentación. Es un gusto estar por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a platicar cómo es que la automatización inteligente se apalanca de la inteligencia artificial y por qué esta debería de ser implementada en la compañía de ustedes. Bueno, la agenda es bastante simple, pero vamos a abarcar la mayor parte del tiempo explorando en lo que es RPA. Como primer punto vamos a ver qué es la automatización inteligente. Después vamos a ver qué es RPA y por último vamos a responder por qué Intelligent Automation es necesaria en la compañía. Bueno. La automatización inteligente o Intelligent Automation también se le conoce como Intelligent Process Automation o IPA, o incluso también se le conoce como Cognitive Automation. Es el uso combinado de tecnologías de automatización, por ejemplo, RPA. También tenemos los BPMs, Business Process Management, y herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Computer Vision, Machine Learning o Natural Language Processing. Todo esto para automatizar y simplificar procesos y mejorar la eficiencia operacional dentro de una compañía. Es decir, si lo miramos gráficamente, sería esto. Por un lado, tenemos herramientas de Process Automation. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial y cuando combinamos ambos, pues tenemos a lo que se denomina Intelligent Automation. Entonces, por un lado, tenemos herramientas como RPA, como les mencioné, o BPMs. Y también, por otro lado, tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a complementar la automatización inteligente. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, vamos a ver, para empezar, para poder entender completamente qué es Intelligent Automation, necesitamos comprender qué es RPA. Porque, bueno, se basa en esto. Básicamente, entonces, ¿qué es automatización robótica de procesos? El RPA no es nada más que software que replica acciones de un ser humano interactuando con diferentes interfaces de usuario de algún sistema computacional. Cuando oímos robótica, pues usualmente nos imaginamos robots que son tangibles y que se pueden ver, pero cuando nos referimos a RPA, realmente estamos hablando de software que interactúa
con diferentes sistemas, ya sean legados o... y básicamente va a ir replicando las diferentes acciones que un humano puede hacer. El Instituto de Robotic Process Automation define RPA como la aplicación de una tecnología. Esta tecnología permite a los empleados en una compañía configurar un robot. Bueno, ahora se habla de configurar porque en muchas ocasiones no se necesita mucha programación, o son non-code o son low-code applications. Entonces, para capturar e interpretar las aplicaciones existentes para procesar una transacción, manipular data o incluso iniciar otros sistemas. Una de las grandes ventajas de RPA es que se integra a la infraestructura existente de alguna compañía. Esto quiere decir que RPA no es invasivo, no necesita de poder sincronizarse o adaptarse a una infraestructura existente, sino que simplemente se instala y está listo para correr. Como no se requiere una renovación del IT existente, eso nos permite poder tener altos niveles de automatización. Lo que les comentaba. RPA como tal es software que ejecuta procesos repetitivos basado en reglas. Esto es importante porque esa es la definición inicial en la que se basa RPA. Son procesos que se repiten bastante y estos son definidos por reglas. RPA simula a los empleados. Por ejemplo, los que han trabajado en back office o personas que trabajan en BPOs, se han dado cuenta que los procesos llegan a ser muy repetitivos, que son bastante desgastantes, pues en un inicio obviamente tienen que aprender cada paso en el proceso, pero a cierto punto pues se dan cuenta que los procesos que ellos están realizando son repetitivos, que están estandarizados y que siguen reglas claras. Entonces RPA lo que hace es simular cada paso que muchos procesos toman. ¿Cómo funciona RPA? Bueno, RPA puede proporcionar soluciones avanzadas para eliminar el trabajo manual, especialmente si se usa con tecnologías complementarias. Por un lado tenemos el RPA tradicional y por otro lado, cuando se agregan otras herramientas, en este caso de inteligencia artificial, permite cubrir esos gaps que antes, cuando no estaban desarrollados, por ejemplo, el OCR, o Computer Vision, no se podían lograr. Para un RPA tradicional, las acciones normales o las tareas normales que se realizan, por ejemplo, son migración de data. En lugar de tenerlo que hacer manualmente, pues se configura o se desarrolla un robot para que esto lo haga. Esto a lo largo de mi carrera lo he visto bastante. Pues una forma eficiente y barata de hacerlo es implementando RPA. Y en lugar de tener a una persona dedicada a esto, que pues con el trabajo repetitivo y con la alta carga de trabajo puede estar propenso a errores. Por ejemplo, también nos puede funcionar para redactar y enviar correos electrónicos, automatización de clics, entrada de datos, finalización de registros de actividad auditables, leer, copiar y agregar datos en diferentes sistemas, ingresar datos en sistemas. Y por último, procesamiento y toma de decisiones basadas en reglas. Entonces, la automatización robótica de software puede reducir drásticamente los costos, al mismo tiempo que mejora los niveles de servicio, la calidad de los datos y reduce el riesgo. Pues al ya tener robots trabajando,
los podemos utilizar 24/7. Básicamente no hay holidays, no hay no hay fines de semana, no hay chance de que se enfermó o tomó vacaciones. Tenemos disponibilidad, alta disponibilidad cuando utilizamos bots. Esto nos ayuda a reducir los costos de operación. Por lo tanto, podemos tener a las personas que antes se dedicaban a procesar las diferentes tareas manualmente, tenerlas dedicadas a tareas que requieran más creatividad. Obviamente, pues al ser robots y hacer una computadora, reduce la tasa de error en gran manera. Y según mi experiencia, he visto que no se reduce el 100% debido a diferentes factores. Entonces, aquí es un mínimo porcentaje de error, pero todavía suele existir. Reduce los costos de entrada de datos hasta un 70% y los robots pueden ser entrenados por usuarios comerciales o lo que se conoce como Citizen Developer, que básicamente son personas que se dedican a negocio, que dedican una parte de su tiempo a aprender diferentes tecnologías, por ejemplo de RPA, y que ellos mismos pueden entrenar a los bots, y estos bots pues pueden funcionar perfectamente. Los robots y las personas son una combinación poderosa, aunque al automatizar un proceso de extremo a extremo, por ejemplo, normalmente vemos que la carga se reduce no en un 100%, sino aproximadamente 90-95%, obviamente depende del proceso, pero ya es un gran porcentaje de trabajo que le quita a las personas. Los robots pueden entregar tareas repetitivas, deterministas y de gran volumen de manera eficiente. Las personas construyen relaciones, brindan juicios objetivos, realizan tareas excepcionales y de baja frecuencia y gestionan el cambio y la mejora. ¿Qué problemas empresariales aborda RPA? Básicamente podemos ver varios. Hoy en día las organizaciones a menudo necesitan personas que ejecuten procesos de manera manualmente. Este es el principal problema que aborda RPA. Esto nos agrega riesgo, requiere tiempo y dinero. Entonces, esto puede utilizar una amplia gama de herramientas y sistemas dispersos y dispares. También realiza tareas de entrada de datos redundantes utilizando interfaces de usuarios antiguas o continúa con el riesgo del conocimiento de sistemas heredados que no son escalables. Dedica tiempo a buscar y mover datos en lugar de trabajar con ellos para aprovechar su valor. Todos estos son problemas que básicamente se reducen en una gran cantidad, en una gran proporción, cuando se implementan robots en alguna compañía. Entonces, bueno, básicamente RPA es capaz de conectar bases de datos, herramientas, legados, sistemas web, aplicaciones, ERPs y cualquier otra herramienta de software que se necesite para completar un proceso de principio a fin. Lo podemos ver como un software que cubre un gap entre diferentes sistemas. Si quisiéramos hacer esto con código tradicional, pues necesitaríamos desarrollar diferentes APIs, desarrollar diferentes sistemas que integren más sistemas, lo que es usualmente muy tardado y también costoso. RPA es una solución de automatización de software de clase empresarial que se ejecuta sin la supervisión de personas y estos trabajan como un empleado virtual. Básicamente, al tener ya desarrollado o terminado un robot,
este se puede dejar corriendo en una máquina virtual y a esto se le conoce como fuerza digital. Bueno, veamos un poco más de los beneficios de implementar RPA en una compañía. Básicamente, al tener el control de estos robots, el negocio está teniendo, el negocio está dirigiendo por completo los procesos. Porque, ¿qué pasa? En una empresa, pues, aunque haya documentación, aunque haya entrenamiento a las personas que ejecutan los procesos manualmente, estos suelen a veces encontrar gaps o formas más rápidas o no estándares de hacer las cosas. Entonces ya se empiezan a generar problemas. Al ser estos procesos um, ejecutados por robots, tenemos el negocio tiene el control absoluto de qué es lo que se está haciendo. Otro beneficio es que RPA funciona en todos los sistemas heredados y funciona a nivel de interfaz de usuario, con derechos de acceso. Generalmente a los robots se les asigna un usuario para poder tener trazabilidad de lo que están haciendo. Y bueno, y se le otorga el nivel de acceso a los datos que se necesitan según las funciones que vaya a realizar. RPA también tiene un rápido de retorno de inversión. Eh, Obviamente también depende del tamaño del proceso que se esté automatizando, pero en general el retorno de inversión está entre 6 a 9 meses. Eso para un desarrollo de software es muy rápido. Um, entonces, esta es una gran ventaja que tenemos, ¿verdad? Porque a partir del mes 6 o del mes 9 en adelante ya lo demás va a ser básicamente ganancia. Eh, se, el negocio aprende cuando ocurren excepciones en el robot, se puede ir corrigiendo en la marcha. Básicamente, al ser robots, nosotros podemos agendar o programar de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, al tener un robot que ejecuta tal proceso, nosotros podemos crear diferentes 5 o 10 instancias de ese mismo robot para que trabajen paralelamente. Y lo podemos programar a la hora que se necesita. Es más fácil auditar los robots porque nosotros sabemos dónde se están guardando los registros eh, y podemos configurarlo de la forma que nosotros deseamos. RPA también nos brinda seguridad y calidad mejoradas. Eso quiere decir que si nosotros necesitamos un proceso donde la información o los datos son muy sensibles, que realmente no queremos que eso se fugue, RPA también nos ayuda con eso, porque tenemos total control sobre el manejo de esos datos. Entonces, básicamente, el proceso se puede llevar a cabo y nadie va a ver esa información. Quiero compartirles un demo de un robot funcionando para que para que tengan una mejor idea de cómo se ve un robot en acción. Así que voy a compartir mi pantalla. Pero no sé si pueden ver mi pantalla de el explorador o YouTube. Sí, sí, ahí ya está disponible. Excelente, gracias. Entonces, básicamente ahora lo que vamos a ver es un proceso bastante sencillo, pero que nos da una buena idea de cómo funciona RPA y de cómo se ve. Así que veamos, por favor.
Listo, como pudimos ver, solo déjenme regresar. Ok, como pudimos ver en este ejemplo bastante sencillo, eh, o sea, la precisión, la velocidad con la que funciona RPA ha sido bastante disruptiva en estos últimos 5 años. Se ha implementado ampliamente en las compañías, las más grandes, y se sigue haciendo. Eh, entonces, continuando, vamos a ver otros beneficios. Vamos a ver que los que adoptan tempranamente RPA se dan cuenta de los beneficios de retorno a la inversión. Otro de los beneficios es que, pues, como se mencionaba, se ahorra el esfuerzo humano, se reducen los gastos de personal, automatizando las tareas que son repetitivas, que son muy frecuentes, y a estas personas se les puede asignar para que realicen tareas de mayor creatividad. Incrementa el valor agregado del talento y reduce el desgaste. Eh, Cuando las personas ya llevan varios años trabajando o haciendo lo mismo, pues realmente llegan a un sentimiento de insatisfacción y de cansancio. Entonces, poderlos asignar a cosas donde aprendan más y sean cosas nuevas, puede ayudar a mejorar eso. Acelera el valor de otras iniciativas, ya que estamos básicamente deshaciéndonos de tareas repetitivas. Podemos invertir o tener más presupuesto para otras iniciativas. Los errores en, en los procesos muchas veces conducen a costos. Entonces, al poder reducir estos errores, también estamos reduciendo los costos asociados. Y por supuesto que nos ahorramos tiempo. Entonces, en general, podemos mejorar la experiencia del cliente al tener mejor velocidad de respuesta. En busca de la satisfacción del cliente, las empresas tienen diferentes desafíos en múltiples frentes. Tenemos problemas de negocio como la calidad de servicio al cliente, efectividad operativa, reducción de costos, esfuerzo humano significativo dedicado a tareas manuales repetitivas. Algunos retos de los entregables, por ejemplo, son múltiples sistemas heredados, evolución rápida de la tecnología y adopción por parte del cliente. Disculpa, ¿me puedes decir cuánto tiempo más tenemos? Que se me reinició el timer por aquí. Sí, tenemos más o menos, que serán 7 minutos, 10 minutos, más o menos. Ok, listo, gracias. Perfecto. Veamos. RPA ayuda en la forma que tomamos algunos retos. Por ejemplo, ya hablando de lo más administrativa y hablando de costos, nos ayuda a poder liberar esa presión en los márgenes, porque esto, bueno, sabemos que por todos los costos que conlleva tener personal versus el RPA, pues nos ayuda a deshacernos de esa presión. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer para elegir cuál es un buen candidato? ¿Qué proceso es un buen candidato para RPA? Hay ciertas reglas o ítems que tenemos que tener en consideración para poder elegir un proceso. No todos los procesos son buenos candidatos para poder automatizarlos.
Para empezar, necesitamos saber si el proceso tiene un volumen bastante alto. Luego tenemos que saber que ese proceso está orientado a reglas. Es decir, que las reglas están bien definidas, que sabemos qué pasa, si sí o si no, sabemos qué hacer en cada caso. Eso quiere decir que si el proceso está bien estandarizado. Usualmente en las compañías pequeñas, los procesos no son estandarizados. En las compañías pequeñas vemos que la persona que ejecuta el proceso pues tiene su forma de hacerlo, su compañero tiene otra forma de hacerlo y entonces no hay una forma estándar de ejecutar ese proceso. Cuando buscamos un buen candidato para procesos de RPA, tienen que estar bien estandarizados. Por naturaleza tienen que ser repetitivos. ¿Por qué? Porque si el proceso que buscamos automatizar se ejecuta una vez a la semana o una vez al mes, tal vez no valga la pena automatizar ese proceso en primera instancia. Aquí hay una excepción. Si se recuerdan, les comenté que también RPA también sirve para poder tener el control sobre diferentes procesos que necesitamos tener total blindaje, por así decirlo, tener total control de cierta data que es muy sensible a fugarse. Entonces, también es otra consideración que podemos tener si, aunque el proceso no sea repetitivo, pero si es muy sensible, ese también podría ser un buen candidato, que de hecho es el punto número E. Si tiene altos tasas de errores, también es otro punto a considerar. Si tiene disparadores electrónicos, si involucra cálculos manuales o si se puede realizar a horas fuera de horario. Ok. Entonces, RPA tradicional es esto lo que les acabo de comentar. Básicamente se basa en reglas y tiene diferentes limitantes. Las limitantes que tiene RPA tradicional es que no puede, por así decirlo, no puede extraer, por ejemplo, cuando tenemos un proceso de extracción de data de diferentes facturas, por ejemplo, estas facturas tienen que ser forzosamente electrónicas. Si son facturas, por ejemplo, escaneadas, RPA tradicional no puede con eso. Entonces, en ese punto es donde la inteligencia artificial viene a jugar ese papel importante y a cerrar ese gap que hace unos 4 años estaba muy prematuro y realmente no se podía llevar a producción este tipo de procesos. En la actualidad ya se implementa ampliamente por lo maduro que está Computer Vision en este caso. Entonces, ahí es donde juega ese papel importante la inteligencia artificial. Vamos a ver. ¿Qué deberían de hacer las organizaciones para poder ser exitosos en la adopción de RPA? Usualmente se utiliza un enfoque ágil. Eso le permite ver al negocio los beneficios rápidamente y poder ir mejorando los robots rápidamente sobre el tiempo. También las organizaciones deberían de actuar rápido y no estar titubeando en qué proceso automatizar o cuál no.
generalmente se elige en un proceso sencillo. Alguna organización que no tiene experiencia o que está adoptando RPA o Intelligent Automation eh, entonces deberían de seleccionar primero procesos que son bastante sencillos para poder empezar a ver el retorno de inversión rápidamente. Enfocarse en la frecuencia y en la escala, no solo en el extremo extremo. Ok, también las organizaciones no deberían de sobredocumentar los procesos existentes. Una vez se tenga un buen entendimiento del procesador estándar, se puede empezar con la automatización. Sobrepensar también dónde empezar a automatizar. Las organizaciones también deben de elegir un proceso que tenga relevancia, porque si tratan de elegir problemas o de solventar problemas del que nadie está, al que nadie le importa, básicamente no vamos a ver los resultados o tener el impacto que deseamos. Y también necesitamos ver o prepararnos para los procesos que son a largo plazo. Entonces, ¿por qué Intelligent Automation es necesario en una compañía? Es tan simple como porque la competencia ya lo está haciendo. Como les decía, las grandes compañías siempre están al frente de las medianas y de las pequeñas, y las grandes compañías ya lo están haciendo. De hecho, RPA, como les mencionaba anteriormente, se está implementando grandemente desde hace unos 5 a 6 años. Una nota que encontré de Gartner que me pareció muy interesante, que dice: la hiperautomatización ha cambiado de ser una opción a ser una condición de supervivencia. Antes era un nice to have, tener RPA era como bonito, eso cambió y ahora básicamente las compañías tienen que hacerlo. Si quieren ser competitivas, si quieren poder tener la velocidad de respuesta a los clientes, tener los márgenes altos y los costos bajos, tienen que automatizar. La hiperautomatización es un concepto más avanzado que Intelligent Automation, porque implica otras herramientas, otros conceptos, pero en su esencia es RPA e inteligencia, automatización inteligente. Y por último, por ejemplo, también me pareció muy interesante esta nota de Jacob Morgan, que dice que más adelante uno va a ser pagado o le van a pagar a uno por qué tan bien trabaja uno con robots. Este es el futuro de los procesos, poder trabajar junto a los bots. Y básicamente eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que hayan podido aprender un poquito de este tema tan interesante y ampliamente implementado alrededor del mundo. No sé si tienen alguna pregunta. Buenísimo, David, gracias. Hay un par de preguntas, sí, te comento brevemente, aquí las tengo a la mano. Excelente. Ok, Marvin López pregunta: hola, buenos días. En tu experiencia, ¿cómo abordas el tema de RPA basando en una cultura organizacional de la empresa? ¿Y cómo superar la barrera de verlo como una amenaza ante una situación de esfuerzo humano contra un robot? Claro. Esto es natural y es muy buena la pregunta, porque eso sucede todo el tiempo.
cuando los líderes no abordan con un enfoque correcto, la gente se siente amenazada por estos robots. Es cierto, y no lo podemos tapar, y no lo podemos negar. Hay empresas que implementan RPA e Intelligent Automation para desplazar o básicamente deshacerse de una cierta cantidad de fuerza laboral humana. Eso sucede. Sin embargo, lo que han optado la mayoría de compañías es reasignar a la fuerza laboral. Básicamente, hay un proceso de adaptación, de concientización y de enseñanza a las personas de que RPA, y obviamente esto tiene que ser muy honesto, muy abierto de parte de los dirigentes, en decirles, miren, nosotros vamos a reasignar su tiempo en tareas más valiosas, donde involucre más creatividad, donde involucre más análisis, por lo que sí van a tener un cierto tiempo asignado a los procesos que hacían antes. En este caso puede ser más a que revisen que el proceso se está ejecutando bien y de que los resultados que el robot está teniendo de la ejecución de ese proceso sean los que queremos, pero que básicamente van a estar siendo asignados a diferentes tareas y que las empresas lo requieren. O sea, no es cuento que las empresas están necesitando gente que sea creativa y que pueda solucionar, optimizar diferentes cosas que se están haciendo ya. Buenísimo. Por enfoque, ¿verdad? Sería la idea. Buenísimo. Sí, cabal, y siempre es un problema, no un problema, sino una situación complicada, el hecho de una máquina o algo que, ¿verdad? Contra un humano, ¿verdad? Pero buenísimo, excelente. Hay un par de preguntas más, si quieres vamos viendo. Dice, ¿has utilizado lenguajes como Python? Esta es de Marvin también. Para poder crear alguna automatización, y de ser así, esto se puede combinar con alguna de las herramientas que se utilizan para RPA. Veamos, no he utilizado Python, todavía no he tenido esa oportunidad, pero sí sé de software que utiliza Python para automatizar, por ejemplo, bueno, entre las herramientas más utilizadas hoy en día está UiPath, está Power Automate, Blue Prism, Automation Anywhere. Esas son como las top del mercado recientemente. Pero sí hay otras herramientas de RPA, que es, por ejemplo, una que se llama RoboCorp, que es open source y que precisamente utiliza Python para automatizar. Y sí, o sea, al utilizar Python, pues podemos utilizar las librerías que se utilizan en Python de Computer Vision, etc. Sí, supongo que como decís, ya no es un must-have, sino es una necesidad. Muchas herramientas que también ya se están utilizando, pues se van a tener que integrar con esta tecnología, ¿no? Entonces, sí, eventualmente va a estar para todos los lenguajes disponibles. Buenísimo. Correcto, exacto. Hay una pregunta más. Yo quisiera hacer una pregunta y luego pasamos a una última y con eso concluimos. Claro. En el demo que mostraste, vi que pues, el RPA hacía mímica, por decirlo así, o hacía lo que un humano haría. Mi pregunta es, cuando haces automatización, ocupas una máquina, digamos, o sea que tenías que tener una máquina por cada robot, por decirlo así, como que si fuera una persona. Sí, en este caso sí. Veamos, eso de hecho está cambiando recientemente. El paradigma que se tenía hace unos años atrás era que uno tenía que tener una máquina virtual, lo cual todavía se hace. Y esto va a depender mucho de qué proceso se esté automatizando. ¿Por qué? Porque Power Automate precisamente ahora nos está ofreciendo esa elasticidad, esa capacidad de automatizar procesos que utilizan sus programas. Entonces, si mi proceso se puede automatizar completamente con toda la suite que ellos ofrecen, pues realmente no necesito una máquina virtual. Simplemente ellos se encargan
de procesarlo on demand, por así decirlo, y ya, y ahí estamos. Pero si yo lo que estoy automatizando son sistemas legados, más algún ERP, más otros sistemas que sí necesitan, que no tienen APIs o no tienen formas de interactuar con el exterior por medio de código, y solo por interfaz gráfica, sí necesito una máquina virtual dedicada. Buenísimo. No sé. Bueno, una pregunta más. ¿Cómo es el panorama de RPA aplicado o en conjunto, supongo, ahora con tareas de ingeniería de datos o relacionada a datos o ciencia de datos? ¿Cómo digamos, sí pueden hacer una muy buena mancuerna, ¿verdad? Diría yo. Sí, correcto. Bueno, básicamente RPA se está utilizando muy ampliamente en diferentes campos. Cada vez las personas le están encontrando mayor aplicabilidad a cosas que uno realmente no se imagina que podrían ser útiles. Pero, por ejemplo, RPA, respondiendo a tu pregunta, se puede ser utilizado para estructurar data. Básicamente, con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, NPL o Computer Vision, que básicamente lo que hacen es traducir un cierto input. En el caso de Computer Vision, el input sería un video, una imagen o lo que puede ser, en otras palabras, data que no tiene estructura, convertirlo a data estructurada. Y con RPA nosotros podemos ir a almacenarlo en donde queramos, ya sean bases de datos, en alguna interfaz gráfica, en alguna API. Entonces, esa puede ser una forma, ¿verdad?, de apalancarse de esto. Sí, tío. Utilizar RPA para hacer la parte de estructuración de información, ¿verdad? Cuando extracción de características y ese tipo de tareas para poder producir algún modelo o aplicarlo para hacer en NLP o cualquier cosa. Buenísimo, excelente. Exacto. David, bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por estar acá. La verdad que es súper interesante el tema y sí, como decís, pues es algo que está ya en el futuro, entonces hay que poner el asunto, ¿verdad? Sí, Buenísimo. no, a ustedes gracias por la invitación y es un honor haber estado aquí.